Gloria, gloria, gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor de gloria, por tu espíritu. Padre, gracias que estás en este lugar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta gran oportunidad. Gracias, Señor, que podemos magnificarte, bendecirte, darte gloria. Gracias, gracias, gracias en esta hora. Padre, gracias por este tiempo. Aleluya. Hay una presencia de Dios bien especial. Y yo quiero decirles que cuando a ustedes les colocan unas gafitas virtuales, usted puede ver un ambiente diferente a donde usted está. Usted ve un edificio, usted puede ver una zona verde. ¿Cuántos saben eso? Con lo que llaman realidad virtual. Y yo quiero decirle que le cambian completamente el paisaje y el ambiente a una persona donde está parada. Y yo quiero que es lo más parecido en la tierra, es lo más parecido a lo que sucede espiritualmente cuando estás en la presencia del Señor. Hay una realidad y es el trono de la gracia. Él recibe la alabanza, Él recibe la gloria, Él está en este lugar. Somos un pueblo en el Espíritu, en una dimensión completa y totalmente celestial, dice la palabra. Por lo tanto, lo más parecido es una realidad virtual, pero realmente cuando estamos en el Espíritu, puede que el Señor te lleve a hacer cosas locas como brincar, danzar, dar vueltas. Pero ¿sabe lo que dice el mundo? Esa gente es loca, es fanática. Pero dijo Pablo, los normales somos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo al Señor, estamos siguiendo su voluntad, estamos siendo dirigidos completa y totalmente a la plenitud de quién es Él. Por eso, esos que llaman a la gente loca, muchos de ellos lo que no saben es que Satanás los está guiando a prisiones de oscuridad eternas. Pero nuestro Dios nos está guiando siempre. Un día que pasa en este mundo es un día que estás más cerca de la presencia del Señor. Y es un día de oportunidad para que adoremos y alabemos en su presencia. Así que cuando el llamado sea a danzar, dance, brinque, gócese, haga una fiesta en la presencia. Y dígale, Señor, gracias que tú me diste estas piernas, me diste los brazos, me diste el cuerpo para expresarme delante de ti. Por eso dice la Biblia que somos el templo del Espíritu. Y aún con nuestro cuerpo lo honramos a Él. Yo no sé usted qué ve. Usted de pronto ve a un loquito aquí moviendo la mano y brincando. Pero realmente algo grande sucede a nivel espiritual. Algo grande pasa. Y es que estamos delante de la realidad del Dios Todopoderoso, Santo, quien nos ha dado acceso a su gracia, a su gloria, por medio de Cristo. Padre, gracias por esta gran oportunidad que nos das de estar ante ti, de gozarnos, de exaltarte. Y gracias en esta hora, Señor, por la palabra que tienes para fortalecernos. Padre, para pastorearnos, en el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé, ustedes qué piensan que mi esposa predique y predique, pero a mí me gusta escucharla. A mí me gusta que predique. A mí me gusta que proclame la gloria de Dios. Y lo que yo le digo es, hágale, predique. Amén. Así que les presento a esta media naranja. El pastor me dijo la semana pasada, sin límites. Me dijo, predique sin límites. Amén. Bueno, Él es mi autoridad y yo me muevo como un pez en el marco de una autoridad. Amén. Y por eso es que Dios nos da, porque el Señor conoce el corazón. Y si no hubiera un corazón correcto delante de Dios, no nos daría. Amén. Bueno, Él me dijo sin límites. Amén.
¿Qué niños hay? Está Salomón. ¿Quién más? Bueno. Salomón, ¿quieres subir a tu clase o quieres estar aquí? ¿Cómo quieres? ¿Qué quiere? Bueno, saludo a la iglesia que está en casa y bueno, a la iglesia que está aquí. Están aquí atentos, vinieron a este lugar. Y yo quiero decirle a esa iglesia virtual que está allí en casa, si estás barriendo, vas a dejar de hacerlo. No puedes escuchar la palabra de Dios un tiempo tan especial como este. Esta es tu iglesia y es un tiempo especial. Así que si estás cocinando, barriendo, lavando pisos, lo que estés haciendo allí en casa, voy a invitarte para que dejes toda labor y como María te postres a los pies de la palabra para oír la palabra de Dios. La verdad yo estoy un poco, mucho sorprendida, anonadada con Dios, porque yo creo que como nunca hemos sentido una dirección muy puntual del Espíritu Santo para nosotros. Es una cosa tras otra, una enseñanza tras otra, una palabra tras otra, y eso me tiene con la boca abierta. Amén. Yo titulé esta enseñanza Mi anhelo por el Espíritu Santo, y yo quiero que tú lo digas para ti. Yo quiero que tú digas mi anhelo. Yo quiero que tú digas mi anhelo. ¿Y por qué la titulé así? Porque si le pongo anhelo por el Espíritu Santo, de pronto tú te puedes voltear al vecino y decirle tu anhelo por el Espíritu Santo. O de pronto el anhelo de los pastores por el Espíritu Santo. De pronto tú puedes llegar a decir, ay, los pastores están anhelando el Espíritu Santo. Quise titularla así en un sentido de absoluta pertenencia, porque es tu anhelo y es mi anhelo, y a la vez es el anhelo de todos como iglesia. Entonces, quiero que lo vuelvas a decir. Cierra tus ojos y quiero que medites en esto, y los que están allí en casa que ya tomaron su lugar y le dieron el lugar a la palabra. Amén. Dejar todo que hacer en casa es honrar la palabra y es darle todo el lugar a la palabra. Y yo quiero que tú lo digas, mi anhelo por el Espíritu Santo. Quiero que lo digas con convicción, mi anhelo, el mío. ¿Por quién? Por la persona del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es una persona. Jesucristo dijo, pero cuando Él venga. Así que es el anhelo por una persona. Para los que están casados, ¿cuántos anhelaron ese día? Amén. Ayer nuestra hermana amada Ginette me mandó una foto del día de su boda. Yo sentí lo que ella sentía. Me quebranté y ella me dijo, pastora, mira, el día de mi boda. Y yo le miraba la cara, el rostro, y era absolutamente feliz, sonriente. Yo creo que tu anhelo era inmenso por ese día. Y para los que están próximos a casarse, es un anhelo. ¿Recuerdan cuando alistaron el día de su boda? Era un anhelo gigante. Entonces, es mi anhelo por el Espíritu Santo y definitivamente soy una apasionada por las secuencias y el Señor me las da. Amén.
Y hay una secuencia aquí en la cual el Espíritu Santo nos ha venido trayendo en una secuencia. Y comenzamos pidiendo un aumento de bendición, porque el Señor puso en nuestro corazón un deseo por un aumento. Y ese deseo por ese aumento hizo que congregáramos la iglesia, convocáramos la iglesia y dijimos, todos vamos ¿a qué? A pedir un aumento. Porque el deseo inmediatamente produce un pedir. Amén. Cuando hay un deseo, cuando Dios despierta un deseo en nuestro corazón, es para que pidamos. Amén. No es para que se quede ahí de manera pasiva, sino que ese querer, ese anhelo que Dios pone en nuestro corazón, es para que pidamos. Entonces, comenzamos por un deseo, por un aumento de bendición. ¿Cuántos se unieron a ese deseo? Amén. Y luego lo pedimos. Y me acuerdo tanto el día que le dijimos a la iglesia, todos unánimes, vamos a pedir un aumento. Y estábamos en la palabra de aumento, comenzamos a predicar, a enseñar la palabra que iba a manifestar o que va a manifestar un aumento. Y luego, en ese pedir, en esa acción de gracias, un día el Señor me habló y me dijo romper límites. Y comenzamos a enseñar que era necesario romper límites, que son barreras diabólicas, espirituales de demonios, que nos ponen límite. Y de ahí nació nuestra transmisión virtual de los miércoles que se llama Sin Límites. ¿Cuántos están gozando este Sin Límites y esta oración? Esto ha sido tremenda. Y el Señor nos habló de romper límites espirituales para que viniera el aumento. Hace 8 días Dios puso en mí una enseñanza y la titulé El justo recibe lo que desea. Y hablé de los deseos que Dios pone en el corazón. Y prediqué, fue una enseñanza que me ministró mucho. Yo creo que a cada uno de ustedes también ya como que le ponemos más cuidado a lo que estamos por dentro sintiendo, porque eso nos va a llevar al pedir. Y el domingo yo salí con esta enseñanza, me fui para mi casa, me acosté el lunes, me acosté el martes, y el martes toda la noche el Señor me daba una palabra, y me quebranta decir esto, porque me desperté con esto. Dice que Él es el Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o imaginamos. Y yo no había pedido esto ni me lo había imaginado. Y yo no me puedo imaginar cosas tan buenas, tan maravillosas. De verdad, esto se sale de nosotros. Lo que recibimos, lo recibimos por voz del Espíritu Santo. Y estando yo pues en ese sueño me desperté y el Señor me hablaba acerca del anhelo del Espíritu Santo por nosotros. Y Santiago 4:5 dice, quiero que vayamos a Santiago 4:5. Esta era la escritura que me llegaba. Santiago 4:5 la tuve en la noche, me despertaba. Y Santiago 4:5 dice la palabra: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros
nos anhela celosamente. Y el Señor me decía, mi espíritu los anhela celosamente. Y el Señor, yo quiero que tú lo digas conmigo, el espíritu me anhela celosamente. Hay un anhelo, y yo creo que es un anhelo tan fuerte de parte de Dios por cada uno de nosotros. Un anhelo. El Espíritu nos anhela celosamente. Y me llegó esta escritura. Pero también el Señor me hacía entender que así como Él nos anhela, nos desea con fervor, también Él desea que nosotros lo anhelemos de la misma manera. Tiene que ser algo recíproco. Si Él nos anhela, dice que celosamente, Dios espera que su iglesia, que sus hijos, de la misma manera lo anhelemos ardientemente. Y dice que el Espíritu, amén, dice que el Espíritu nos anhela. Luego, lo que yo entendía esa noche y esa mañana es que el Señor desea que nosotros anhelemos el Espíritu Santo. Por eso yo coloqué mi anhelo por el Espíritu Santo. Amén. Yo cité una escritura hace 8 días, un proverbio que puntualmente dice que el justo recibe lo que desea. Podemos decir, el justo recibe lo que anhela. Amén. Y si vamos a Filipenses 2:13, voy a ponerlo aquí. Vamos a Filipenses. Yo quiero que ustedes tengan allí Filipenses 2, el versículo 13. En la 1960 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La pregunta es, ¿quién es el que produce en nuestros corazones el querer o el anhelo por el Espíritu Santo? Dios. Dios mismo, según la palabra, es el que va a producir en nosotros ese anhelo. Yo quiero que tú lo digas conmigo con acción de gracias. Quiero que digas gracias, Señor, porque tú eres el que produces en mí el anhelo, puntualmente por el Espíritu Santo. Él lo produce. ¿Quién produce la fe? El Señor. La fe no es de nosotros mismos, viene por el oír la palabra. Otras versiones dice: Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo, aleluya, el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo, aleluya. Entonces dice que Dios está obrando en nosotros. ¿Cuántos dicen Dios está obrando en mí? ¿Cuántos dicen Dios está obrando en mí? ¿Sabe que no hay peor cosa que pensar que Dios no está obrando? ¿Recuerdan lo que el Señor Jesucristo dijo? Mi Padre aún trabaja y yo también. Y la dinámica de la vida cristiana es ver siempre al Padre trabajando. Y Dios está trabajando en nosotros. Dios está obrando en nuestros corazones. Siempre, diga siempre, siempre. Diga, el Padre trabaja, pero también demanda que nosotros trabajemos.
¿Cómo trabajamos nosotros? Cuando nos discipulamos, cuando estudiamos la palabra, cuando vienes a la iglesia, cuando si no puedes venir te conectas a tu iglesia. Amén. ¿Cuántos tienen identidad con una iglesia? Diga, con una. Tú puedes escuchar enseñanzas, pero tienes identidad con una. Amén. Tienes identidad con un pastor. Y Dios va llevando las iglesias en una línea. Amén. Entonces, dice la Escritura que Dios está obrando y que está despertando en ustedes, en nosotros. Dios despierta un querer y un hacer por el Espíritu Santo. ¿Cuántos nos están siguiendo? Y si usted está siguiendo lo que el pastor está enseñando, todos estamos siguiendo las instrucciones que nos está dando el Espíritu Santo. Pero lo peor que nos puede pasar en este momento es desenfocarnos y estar tan ocupados y enrollados con todos los problemas que a diario se nos presenta y estar descuidando esto que el Señor nos está dando. Amén. Otra versión dice: esta me gustó mucho, dice: pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Pero habla de una bondadosa determinación. Aleluya. La determinación del Espíritu Santo. Un anhelo. Es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos. ¿Cuántos saben que un buen deseo es un anhelo por el Espíritu Santo? Ese no es un mal deseo. Ese es un buen deseo. Y Él lo despierta en nosotros. Lo produce. Y esto era lo que el Señor me hablaba. Y es una instrucción para nosotros que viene del Espíritu Santo. Y el Señor me decía: yo voy a despertar un querer y un anhelo por mi Espíritu Santo. ¿Cuántos reciben esto de parte de Dios? Guau, yo quedé tan asombrada. Comencé diciendo hace 8 días, y no tenía pensado esto que estoy enseñando hoy, pero comencé diciendo: el justo recibe lo que desea. Y si Dios va a despertar un anhelo en tu corazón por el Espíritu Santo, por más de Él, no que no lo tengamos, pero venimos hablando de un aumento. Y viene un aumento del Espíritu Santo, iglesia. Diga: viene un aumento a mi vida del Espíritu Santo. Viene un aumento para esta iglesia, Visión, Vida y Poder del Espíritu Santo. Viene un aumento. Diga: viene un aumento más del Espíritu Santo, más. Pero vamos a comenzar a experimentar en el corazón un anhelo. ¿Cuántos van a estar atentos a ese sentir? Eso fue lo que Dios me dijo el martes. El miércoles estuvimos aquí en la mañana orando y fue algo sin palabras lo que experimentamos aquí en este lugar. Todos los que quieran venir a orar aquí los miércoles a las 10 de la mañana están invitados. Pero tuvimos un tiempo porque las hermanas que están en intercesión, en oración, les di esto y les di algunas instrucciones que el Espíritu Santo nos está dando. Pero iglesia, todos atentos, y los que están allí en la casa, esto es para los que lo deseen. Él va a poner más anhelo por el Espíritu Santo, porque Él lo pone. Amén. Él lo va a producir en nosotros más en aumento. Y yo dije el domingo pasado
que todo deseo en nuestro corazón que sea de Dios debe convertirse en un pedir. ¿Cuántos lo recuerdan? Amén. El deseo Dios lo pone para que lo pidamos, para que le pidamos a Él. Si ese deseo se queda solamente en un deseo guardado en el corazón y no hay un pedir, nada va a pasar. Se quedó en deseo. Pero Dios espera que nosotros, ¿para qué pone Dios ese querer, ese deseo, ese anhelo? Para que le pidamos. Y esto lo confirma Juan 15:7. Y Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí, en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos permanecen en Él? Y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces dice, pedid lo que ¿qué? Lo que queréis. Pedid lo que anheláis y os será hecho. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Pidan lo que quieran, porque este pedir está ligado con un querer. No es cualquier querer. No es desear la mujer del prójimo. Es un pedir conforme a un anhelo, conforme a un deseo que Dios pone en el corazón. Por eso Él dijo, por eso la Escritura dice, pidan lo que quieran y os será ¿qué? Hecho. Está garantizado que cuando Dios pone un querer en nuestro corazón y que cuando nosotros pedimos conforme a ese querer, a ese deseo que Dios está poniendo en el corazón y pedimos, está garantizado que Él lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él lo hará. Cuando nosotros pedimos, cuando el Señor dijo, ustedes piden y no reciben, porque piden para gastar en sus propios deleites. Así que Juan 15:7 viene a confirmar que todo deseo de Dios que lo llevamos en oración a un pedir, no será hecho. ¿Cuántos se alegran con esto? Aleluya. Cada vez entendemos más. Cada vez entendemos más. ¿Y qué dice Lucas 11:13? Vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas 11:13. Dice Lucas 11:13. Vamos a leer desde el 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? ¿Qué padre de vosotros hace eso? Ninguno, ¿cierto? Si nuestro hijo nos pide pan, le damos pan. Si nos pide un huevo, le damos un huevo. Hasta 2 le das. Y dice la palabra, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes, iglesia? ¿A quiénes? A quienes se lo pidan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Al que se lo pida. ¿Cuántos van a pedir más del Espíritu Santo? ¿Cuántos van a pedir más? Más de lo que ya tienes. Esto es impresionante. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿no dará a vuestro Padre el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?
Oh, aleluya. ¿Saben yo cómo nací en Cristo? Yo era impía como todo ser humano que nace en esta tierra. No conocía a Dios, estaba sin Dios, sin pacto, sin promesa, sin esperanza. Pero un buen día de mi vida comencé a experimentar un deseo en mi corazón por conocer al Dios verdadero. Y ese deseo comenzó a gestarse en mi corazón y comenzó a hacerse fuerte, y yo comencé en mi corazón a sentir un deseo. Era un deseo por conocer la verdad, un deseo por conocer al Dios verdadero. Y ese deseo un día me llevó a pedir algo. Y un día abrí la Biblia, una Biblia de esas grandototas que teníamos en la casa que nunca abríamos, que estaba llena de polvo, ajena completamente a la escritura. Y un día cogí la Biblia y la abrí así, y me salió en el Salmo 90, y de repente mis ojos se enfocaron en una oración que decía: sea la luz de Jehová sobre nosotros. Y yo me aprendí ese versículo, y ese deseo que yo estaba experimentando en mi corazón por conocer al Dios vivo, al Dios verdadero, se tradujo en un pedir conforme a ese versículo. Y yo comencé a pedir que fuera, literalmente lloraba y decía: sea la luz de nuestro Señor Jesucristo, y ponía mi nombre. Y así duré como 3 meses pidiendo, y pedía y pedía, y decía: sea la luz de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, yo no sabía lo que estaba pidiendo. Y un día dije: Dios, yo ya como que ya no aguantaba más como ese deseo de conocer a Dios. Y un día dije: Dios, si tú quieres que yo vaya a una iglesia cristiana, que me llamen hoy y me inviten, que alguien me llame hoy por teléfono y me inviten a una iglesia cristiana. ¿Y saben qué pasó? Que recibí lo que pedí, lo que estaba deseando mi corazón. Y ese día entró una llamada a la casa de una familiar mía, Flor Estrella, mi madre espiritual. Entró una llamada y me dijo: oiga, hermana, la invito a la iglesia. Guau, ¿cuántos dicen guau? A mí se me fue la respiración. Era lo que yo deseaba y había pedido, que me llamara alguien ese día y me invitara. Y me llamaron a invitarme a una iglesia cristiana. Y la iglesia estaba en el barrio donde yo vivo, y me puse cita con ella. Y cuando llegué a esa iglesia, a ese lugar donde la iglesia estaba congregada, la primera persona que me recibió aquí fue esta hermosa pastora Ligia. No se me olvida ni cómo estaba vestida. Tenía pantalón caqui, y estaba con un bastón y estaba haciendo teatro. Yo me acuerdo, y entré, y ella con su sonrisa, todo esto me quebranta, y fue la persona que me recibió. Pero con anterioridad ya mi madre espiritual me había invitado a su casa, y yo había recibido al Señor. Y es tan importante que nosotros le pongamos atención al corazón. Dios habla al corazón. A veces lo ignoramos, callamos la voz del Espíritu Santo. Y así fue como yo recibí al Señor. Quiero que vayamos a Juan 14, el Evangelio de Juan. Juan 14 me impactó. Nunca había visto lo que vi haciendo esta enseñanza. Juan 14, el versículo 18, habla de la promesa del Espíritu Santo. Y el Señor estaba
ya próximo a ser entregado. Y le estaba dando las últimas palabras a los discípulos. Sus últimas palabras. Y en Juan 14:18 dice: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Pero leamos más adelante, desde el 16 dice, 14:16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Pero les dijo: yo rogaré ¿a quién? Al Padre. Y os dará ¿qué? Otro. Habló de otro Consolador. Otro. O sea que Jesús era ¿qué? Un Consolador. Y Jesús ya se iba. Diga, Jesús ya se iba. Jesús ya subía. ¿Dónde está Jesús ahora? A la diestra del Padre. Ya se iba. Ya iba a ir a la cruz. Ya se iba y dijo: no os dejaré huérfanos. Yo voy a rogar al Padre para que envíe otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Diga, el Espíritu Santo está conmigo para siempre. Pero lo asombroso, si vamos ahí mismo al versículo 26 del 14, dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y luego viene el capítulo 16 del Evangelio de Juan, para los que aman estudiar la palabra en un contexto. Y el capítulo 16 habla de la obra del Espíritu Santo. O sea que Jesús, antes de ir a la cruz, todo su enfoque fue el Espíritu Santo. Ya se iba. Y eran las últimas palabras. Si tú sabes que es tu último día y tienes hijos, ¿qué harías? Yo creo que los reunimos, ¿verdad? Y les hablamos las últimas palabras. Y no pueden ser cualquier clase de palabras. Si supiéramos que hoy morimos, reuniríamos a nuestros hijos, los que los tenemos, o reuniríamos a nuestra familia y expresaríamos las cosas más importantes, porque ya nos vamos. Si tendríamos que dejar instrucciones, las dejaríamos. Y eso fue lo que el Señor hizo. Y todo el enfoque del Señor estuvo en el Espíritu Santo. Él ya se iba. Y entonces, en el versículo 16, Él habla de la obra del Espíritu Santo. Y dice el capítulo 16, el versículo 5 dice: pero ahora voy al que me envió. Estaba diciendo: ya me voy, pero va a venir otro como yo, otro Consolador. Por eso cuando invocamos a Jesucristo, invocamos al Espíritu Santo. Por eso Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo es uno. Amén. Y cuando invocamos al Espíritu Santo, estamos invocando a Cristo. Amén. Y dijo: pero ahora voy al que me envió. Y el versículo 6 dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y el versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Diga conmigo, convenía que Jesús se fuera. Díganlo conmigo, convenía que Jesús se fuera. Y entonces el Señor les dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros.
pero si me voy, lo enviaré. ¿Cuántos dicen amén? Y el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, diga cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que nos hace saber la dirección de la iglesia? ¿Quién es? ¿Quién es el que nos está hablando, iglesia? ¿Quién es el que nos está hablando? El Espíritu Santo. Yo quiero que tú lo digas con propiedad. Yo quiero que tú digas, el Espíritu Santo nos está hablando. Dilo, el Espíritu Santo nos está hablando. Él fue el que comenzó a hablarnos de un aumento. Él fue el que nos dijo romper límites. Él es el que nos está diciendo, el justo recibe lo que desea. Es el Espíritu Santo. No es cualquier voz la que le está hablando a la iglesia. Por eso Jesucristo dice en la palabra, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Levanta tus manos y di gracias, Señor. Los que están en casa, gracias, Señor, por este aumento que ha de venir a mi vida, a mi iglesia, a mi familia, a mis hijos. El Espíritu Santo nos lo está anunciando. El Espíritu Santo nos lo está haciendo saber. Yo no sé si tú lo anheles. Yo no sé si tú anheles más del Espíritu Santo. Un aumento de espíritu. Pero yo sé que esta palabra que el Señor me dio hoy es una palabra que va a comenzar a tocar tu corazón y avivarlo. Y va a producir un deseo ferviente, un anhelo por el Espíritu Santo. Y vas a comenzar a pedirlo, a pedir más de Él, más. Señor, yo quiero más del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene sobre una iglesia que lo anhela. El Espíritu Santo no viene con más poder y más gloria sobre alguien que lo entristece, sobre alguien que lo ignora, sobre alguien que no está a la expectativa. El Espíritu Santo va a venir porque Él está produciendo un anhelo ardiente en el corazón. Recíbalo en el nombre de Jesús. Recíbalo por la palabra, iglesia. Reciba el anhelo, reciba el deseo ferviente. Dile, Señor, lo recibo. Viene por la palabra, viene por el Espíritu Santo. Recíbanlo también en las casas. Recíbanlo, reciban más del Espíritu Santo como un fuego metido en el corazón, como un anhelo. Y todo esto lo dijo el Señor antes de partir. Pero ¿sabe qué me impactó mirando la Biblia? Miren mi Biblia. Está toda rayada. Y aquí tenía el panorama. Aquí tengo el panorama del versículo 14, 15, 16 del Evangelio de Juan. Tengo un panorama. Y la escritura se debe estudiar en un contexto. ¿Y sabe qué me impactó? Yo no lo había visto, pero lo vi haciendo esta enseñanza y resulta que todo esto está en un contexto de pedir. Y el capítulo 14 decía el Señor, porque yo voy al Padre, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué
¿Qué era lo que el Señor estaba diciendo? Pidan, pidan, pidan el Espíritu Santo. Está dentro de un contexto de pidan, pidan. Y con razón que dijo tantas veces, pidan, pidan. Y seguía hablando el Señor. Y en el 14 les dijo, pidan en mi nombre que yo lo haré. Y más adelante les estaba diciendo, me voy porque voy a enviar al Consolador. Y en el capítulo 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y más adelante, en el capítulo 16, versículo 26, dice, en aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y está dentro de un contexto de pidan, pidan, pidan. Y el Señor les dice, pidan lo que quieran. ¿Y saben yo qué creo que pasó ahí? Algo tremendo tuvo que haber pasado en el corazón de ellos. Ahí comenzó algo en sus corazones. Y yo creo que se despertó, ellos comenzaron a experimentar un anhelo por esa promesa del Espíritu Santo. Porque la palabra que es Jesús produce. Y yo creo que Jesús les estaba hablando estas palabras y yo creo que ellos comenzaron a experimentar el anhelo por la promesa del Padre, y yo creo que ellos comenzaron a querer pedirlo, pedirlo, pedirlo. Y en Juan 20, más adelante, en Juan 17, miren la secuencia. Veníamos con 14, Juan 15, Juan 16. Juan 17, Jesús ora por sus discípulos. Juan 18, arresto de Jesús. Juan 19, versículo 31, versículo 17, crucifixión y muerte de Jesús. Juan 19:31, el costado de Jesús es traspasado. Juan 19:38, Jesús es sepultado. Juan 20, la resurrección. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Juan 20, la resurrección. La resurrección, diga la resurrección. Juan 20. Y en Juan 20:22, Jesús aparece a los discípulos y les dice, paz a vosotros. El Cristo resucitado, pero todavía no ha ascendido. Y les dice, paz a vosotros. Y en Juan 20:22 les dice, y al decir esto sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hechos 1, la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos están siguiendo la secuencia de lo que pasó? Hechos 1. Dice la Escritura, en mi primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos o instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Y en Hechos 1, el capítulo 4 les dijo, y estando juntos les ordenó. Pero recuerden, iglesia, ya había soplado sobre ellos el Espíritu Santo. Ya había en ellos un anhelo, ya había en ellos un deseo por recibir el Espíritu Santo. Y les dice, no salgan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua,
pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Diga, bautismo del Espíritu Santo. Diga, bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen aquí una convicción de bautismo del Espíritu Santo? Ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. Sopló. Ya era el Cristo resucitado, pero les habló de un bautismo del Espíritu Santo. Y en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder, diga poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces dice, Hechos 1, el versículo 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Después llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo. El versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y ellos estaban perseverando en oración y ruego. Ese anhelo, yo creo firmemente, contemplando la Escritura, que ellos estaban con un anhelo que se despertó, que Dios puso en ellos. El anhelo por la promesa, el anhelo por el Espíritu Santo, y ese anhelo lo volvieron en un ruego. Ese anhelo hizo que ellos rogaran, pidieran, rogaran. Ya Jesús les había dicho, pidan en mi nombre, pidan lo que quieran, que yo lo haré. Y ellos estaban deseando el advenimiento de la promesa. Y esto tradujo un ruego. Aleluya. Esto yo nunca lo había visto. Así entrelazado. Me encanta Juan 15:7. Y cada vez que pido algo, Señor, tu palabra dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Dios mío. Y yo me establezco ahí. Pero es que definitivamente hay una relación gloriosa entre un deseo que Dios pone en el corazón y el pedir. Y ya el deseo, el anhelo estaba en el corazón de estos que entraron al aposento alto, y se tradujo en un ruego. Esto se tradujo en un ruego, en oración y ruego. Y en Hechos capítulo 2, diga la venida del Espíritu Santo. Diga la venida del Espíritu Santo, la venida. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Por eso es tan importante que la iglesia esté unánime, en un mismo sentir. Cuando yo lo veo que usted está como por allá, ¿sabe qué me provoca hacer? ¿Usted sabe lo que a mí me provoca hacer que yo no hago? Me provoca irme a su casa, bajarle los calzones y darle un barazo pastoral y decirle, unánimes, juntos. Usted sabe que a más de uno me dan ganas de hacerle eso, pero yo me aguanto las ganas. Cuando yo veo como que usted está despistado, como que usted se rasca la cabeza y dice, ¿de qué es lo que los pastores están predicando? Cuando usted sale de acá y de pronto alguien le dice, ¿cuál fue la enseñanza de hoy? Y dice, estuvo buenísima, pero yo no me acuerdo. O sea, no puede ser, porque la palabra produce. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, diga, todos unánimes juntos. Mire a su vecino
Mire a su vecino y dígale, todos unánimes juntos, todos unánimes juntos, aquí, con lo que el Espíritu Santo nos está hablando aquí, no a la iglesia tal, aquí. Estaban todos unánimes juntos. Diga de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Mire cómo llegó el Espíritu Santo. Ya el Señor les había dicho, reciban el Espíritu Santo. Pero ahora venía el Espíritu Santo sobre ellos con poder. Con poder. Y vino de repente, diga de repente. Ese de repente demanda que estemos a la expectativa. Es de repente. Es de repente. Es en cualquier momento. Es de repente. El día en que a usted le dio pereza levantarse, el día en que le llegó la visita y usted prefirió atender la visita que estar atento a lo que Dios iba a hacer. De repente. ¿Quién llegó de repente? Diga el Espíritu Santo. ¿Cómo llegó? Vino del cielo. Diga, vino del cielo. ¿De dónde vino? Del cielo. De repente vino del cielo un ¿qué? Diga, un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Oiga, el Espíritu Santo llena lugares. El Espíritu Santo llena tu casa. El Espíritu Santo llena este lugar. El Espíritu Santo no solamente está en nosotros, con nosotros, sino sobre nosotros. Es el omnipresente Dios. Llena lugares, llena lugares, llena lugares, llena casas, llena personas. El Espíritu Santo llegó, hubo un estruendo, se manifestó en un viento recio, llenó el lugar donde estaban congregados, tembló ese lugar. Pero dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. El justo recibirá lo que anhela. Póngase de pie. Padre, gracias. Señor, tú me has hablado esta palabra. Y yo te doy gracias, Padre, por ese anhelo, ese deseo ardiente, Señor, por el Espíritu Santo, Señor. Lo hemos tenido, Señor, en una medida, pero queremos más. ¿Cuántos dicen, quiero más? ¿Cuántos dicen, quiero conocer más del Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen, Señor, aquí está mi corazón para que pongas un deseo ardiente por el Espíritu Santo, por la persona del Espíritu Santo? Vamos a ministrar con una canción y quiero que estés ahí concentrado. No nos desconcentremos. Sofía, María Pau. Vamos a pedir. Comencemos por pedir. Comienza por pedir ese anhelo. Dile, Señor, tú eres quien pones en mí el anhelo. Tú eres quien pones en mí el deseo por el Espíritu Santo, por más del Espíritu Santo, por ese aumento del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre mi vida, sobre mi casa. Pídelo, pídelo, pídelo. Abre tu boca. Pídelo, dile, Señor, gracias, gracias. Yo pido hoy más del Espíritu Santo, más, dile más, te anhelo. Dile, te anhelo, Espíritu Santo, te anhelo, Señor, gracias. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad. Los que están en sus casas, pidan. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón. Venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra
avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Y no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Sea como un fuego, Señor. Yo pido que este querer, porque tu palabra dice que tú pones el querer, Señor, para que tu voluntad se cumpla. Y tu voluntad, Señor, es darnos más del Espíritu Santo. Esa es tu voluntad, Señor. Por lo tanto, gracias, Señor, porque este querer nos lleva, Señor, Padre, a un clamor, a un pedir más del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Padre, en esta hora toda dureza de corazón se rompe, Señor. Todo corazón duro como una piedra, Señor, se rompe. Se rompe ese corazón, Señor, porque tu palabra, Señor, tu palabra quebranta, Señor, toda dureza de corazón, Padre, y toda dureza de corazón se rompe, Señor, se rompe. Gracias por avivar ese deseo, por avivar ese anhelo, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por una iglesia que está unánime, Señor, unánime, Padre, unánime, Padre, por ese
por ese estruendo del Espíritu Santo, por ese viento, por ese fuego, Señor, por ese viento, Padre, del Espíritu sobre nosotros, Padre, llenando esta casa, llenando las casas, Señor, llenando este lugar, llenando, Padre, allí donde está esta iglesia virtual. Padre, gracias porque allí está el Espíritu Santo, Señor. Padre, gracias porque el Espíritu Santo, Señor, es sin límites, Señor, gracias. Toca, Señor, toca las vidas, Señor, allí en las casas, Señor, en Colombia, Señor, allí donde está Andrés González, tócalo, Señor, tócalo, ven con poder sobre Andrés, Señor. Padre, la iglesia que está en Santa Marta, Padre, en Bucaramanga, Señor, en Bogotá, Señor, gracias por llenar esos lugares, Señor. Padre, gracias por traer libertad, Señor, todo límite se rompe, todo lo que impida la llegada del Espíritu Santo con poder, con aumento, Padre, se rompe, Señor, gracias por el Espíritu Santo sobre nosotros, llenándolo todo, Padre, gracias por este anhelo, deseo ferviente. Oh Padre, te adoramos, Señor, te adoramos, gracias, porque tú traes libertad, Señor, donde está el Espíritu de Dios. Iglesia, hay libertad, Señor, gracias por venir, por sanar, por liberar, por curar, por invadir, Señor, esas casas, esos hogares, Señor. Pedimos una invasión del Espíritu Santo sobre esta zona, Señor, en este lugar. Ven, glorioso Espíritu Santo, porque aquí hay una iglesia que te anhela, Señor, porque aquí hay una iglesia que te desea, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que hoy se ha roto, Señor. Toda apatía espiritual se rompe, Señor. Toda indiferencia espiritual se rompe. Toda indiferencia por el Espíritu Santo se rompe, Señor. Todo deseo contrario al Espíritu Santo se quema, Señor. Y se aviva el tuyo, Padre, por gracia, Señor, gracias, porque tú estás obrando en los corazones, porque el Padre está trabajando en los corazones y porque nosotros trabajamos también, Señor, pidiendo al Espíritu Santo, Padre, y recibiendo la palabra de vida, Señor. Gracias, Señor, adore. Gracias por este fuego abrasador, Señor. Gracias por moverte, Señor. Avívanos, te anhelamos, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ven. Síguete moviendo. Síguenos llenando. Síguenos llevando a esa comunión íntima contigo. Ven, Espíritu de libertad, de poder, de gracia. Ven, oh gran Consolador, sobre esta iglesia, sobre todos los que la componemos. Ven y sopla, sácate la vaquilla. Muévete con poder, llénanos con poder, el poder que tú activas por la obra de Cristo. Gracias por esa unción. Espíritu de Dios, sigue soplando. Gracias. Espíritu de santidad. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Ese fuego tome lugar. Gracias, que tú eres quien convences de justicia, pecado y juicio. Que tú eres quien redarguyes y nos guías completamente a toda verdad, a todo lo por venir. Y aquí estamos. Gracias. Aleluya, por activar
la comunión con el Padre, por activar el señorío de Cristo, el reino de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por activar todos los méritos, todos los beneficios del nuevo pacto en nuestra vida. Aquí estamos. Gracias, gracias. Ven y sopla aún más. Gracias por ministrar. Aleluya. Hay presencia de Dios en este lugar. Padre, gracias por este tiempo. Si tú allí donde estás necesitas un sobre de diezmos y ofrendas, allí van a estar los hermanos dándote un sobre. ¿Sabes? La vida únicamente es una. Y en este mundo Dios nos ha dado la oportunidad de que con nuestras finanzas, de aportar a su obra. Él siempre ha usado hombres de carne y hueso. Y siempre han sido hombres de carne y hueso, que administran todo lo de Dios. Eso incluye finanzas para su reino. Así que cuando tú le das al Señor, le estás diciendo: Señor, gracias por el privilegio que me das de honrarte y de dar para la obra tuya. Pero también gracias, Señor, porque tú eres mi proveedor, quien me das y me abres puertas. Pero también es un acto de obediencia en su presencia. Y a la vez es un principio de prosperidad. Yo poco enseño de finanzas. No es que me guste mucho hablar con respecto a estos temas, porque en el mundo hay demasiada controversia. Pero permítame decirle, donde está vuestro corazón, allí está vuestro tesoro. Y donde ponemos más nuestro tesoro, es donde está nuestro corazón. Y dice la Escritura que nuestro tesoro está arriba. Pues busca primero las cosas de arriba, y las demás son añadidas. Así que es una gran bendición aportar para las cosas de arriba, para el reino de Dios. Señor, bendice las finanzas, bendice al empresario, al profesional, al que, Señor, tiene ventas, al que está empleado. Padre, aquel que está pasando una hoja de vida, hazlo prosperar. Señor, ese cartón profesional futuro, gracias por bendecir. Nosotros creemos que tú bendices, que tú prosperas, Señor, mucho más de lo que creemos, de lo que pedimos. Por lo tanto, gracias por la oportunidad que nos das de poner, Señor, nuestras finanzas en tus manos, de bendecirte a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Yo te invito para que pases al alfolí en esta hora. Hay presencia de Dios. Señor, gracias. Espíritu Santo, gracias. Hamashika. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu. Oh, moviéndose, obrando, transformándonos, santificándonos, llevándonos y dándole vida a todas las áreas de nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, en este tiempo. Gracias por levantar bandera de victoria en nuestro entorno. Gracias por guiarnos.
Padre, gracias. Aleluya. Padre, gracias por esa unción. Señor, gracias. Ponte de pie, Nico, y levanta las manos. Señor, hazlo sensible a tu espíritu, que Él pueda reconocer. Visión, vida y poder. Apunta al blanco con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá.